Una conversación más con motivo de la publicación de No quieren que lo sepas, que ya está en la calle. Y saludamos a Miquel Ramos. ¿Qué tal, Miquel? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un placer verte. Miquel, que además tiene en la calle el libro Antifascistas y con el que, como siempre, yendo al grano, quiero conversar sobre claves que Miquel considera hay en la espina dorsal de los poderosos, de los que tienen la sartén por el mango, para que no se hable o para que se hable muy poquito de esos asuntos que a la ciudadanía le repercuten. Miquel. Pues vamos a ver, yo creo que tú conoces de sobra, además yo he aprendido mucho contigo de cómo funcionan no solo los medios de comunicación, sino también la política en este país. Y es obvio que los poderosos pues tienen un relato oficial, ¿no? Que es el que de alguna manera muchos medios se dedican a difundir, ¿no? Y es un poco el marco en el que pretenden que encajemos lo que sucede. Lo que pasa es que siempre hay periodistas valientes que tratan de buscar estas grietas dentro de estos relatos para averiguar precisamente qué es lo que no nos cuentan y por qué. Y yo creo que los que nos dedicamos al periodismo lo hacemos precisamente por esto, ¿no? Por buscar estas grietas y tratar de arrojar un poco de luz sobre lo que se oculta entre bastidores. Por eso, muchas veces, pues cuando te sales un poco del relato oficial, ¿no? Pues es cuando empiezas a notar pues el aliento, digamos, del poder real, ¿no? Que teme mucho que se haga periodismo en este país, porque el periodismo que no cuenta este tipo de cosas no es más que propaganda, ¿no? Bueno, hablas de periodismo, es evidente y está en el libro, ¿no? Como hay un reparto de licencias de televisión o de radio que es palpable en el mercado, aunque de esto se habla poco. En sistemas como el judicial hay un reparto entre partidos políticos para elegir a los cargos de los organismos que dirigen. Ocurre también con con esas libres designaciones en la agencia tributaria, en fin, otros aspectos, ¿no? Pero yendo al tema del periodismo, Miquel, como periodista, como alguien que bueno, aterriza en lo que son los grandes medios, en los mensajes que se eligen o en los cuales se pone más el acento y en los que no, ¿qué es lo que más te llama la atención? A mí me llama mucho la atención un poco esta aurea que, digamos, existe sobre el periodismo de que todo es objetivo, ¿no? De que el trabajo es siempre objetivo. Y yo una de las primeras cosas que aprendí en la facultad es que en el momento en el que ya eliges los temas de los que vas a hablar, ya esa objetividad, digamos, ya empieza a deshacerse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante el foco, no solo la manera de tratar determinados temas, sino los propios temas que se eligen. Por eso, cuando se han tratado determinados temas, cuando esos temas empiezan ya a molestar este relato oficial o a determinadas personas que lo tienen todo atado y bien atado, ¿no? Pues es obviamente pues cuando se empieza a hacer periodismo de verdad y cuando estas cosas se empiezan a poner sobre la mesa, pues evidentemente hay también maneras de contarlo, ¿no? Se pueden contar de tipo anecdótico, pero como bien has explicado, existe un problema estructural y es que en este país, y yo creo que en otros países también, ¿no? Pues existe esta correa de transmisión desde el poder político hacia las instituciones y hasta los medios de comunicación también, ¿no? Que de alguna manera controlan no solo el relato, sino la propia estructura del Estado. Y aquí es cuando el periodismo, cuando empieza a hacer su trabajo, pues empieza a tener problemas, lamentablemente. Bueno, en esa correa de transmisión habría mucho que hablar, ¿no? Si va del poder político al económico o del económico al político o es una retroalimentación. Hay temas de los que se habla, de otros se habla muy poco o nada. ¿De qué temas crees tú que está necesitada la sociedad de que se hubiera hablado más o de que se hable más? Yo creo que los entresijos del poder político y de los poderes económicos, de los que muy pocas veces se habla realmente, ¿no? Sobre la capacidad que tienen de influir en la política, estos poderes económicos, digamos, pues yo creo que son cosas que ya empiezan un poco a inquietar, ¿no? Y es a veces incluso los propios medios los que se autocensuran, ¿no? Los que no se atreven muchas veces a hablar de determinados temas o incluso desde determinado punto de vista, ¿no? Que ya es un poco lo que, digamos, algunos periodistas pues intentan hacer, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que la ciudadanía conoce muy poco cómo influyen y cómo se retroalimentan los poderes públicos con los poderes económicos y qué influencias tiene esto en la vida real de las personas y al final también en el relato mismo, ¿no? Que se nos transmite. Por lo tanto, yo creo que hay muchísimos temas de los que se puede hablar, de los que se hablan, pero el foco de alguna manera
aparece ya un poco distorsionado, ¿no? Precisamente para no molestar demasiado, ¿no? Y aquí es lo que digo, a veces no hace falta que recibas una llamada, sino que simplemente el periodista demasiadas veces se autocensura un poco, ¿no? Para no recibir esa llamada, ¿no? Aunque se esté hablando de las corruptelas o de las triquiñuelas de este o del otro, pero muy pocas veces se va al fondo del asunto, ¿no? Y se va a preguntarse el por qué esto sigue sucediendo. De la actualidad, de cómo ves el día a día en la calle, Miquel, ¿qué destacarías? ¿Qué te estás encontrando un poco en la realidad del ciudadano medio? Cuando estás, sé que te estás moviendo ahora bastante entre Madrid y Valencia, pero otras ciudades más. Mira, yo ¿Cómo creo ves la que situación? demasiadas veces se habla de determinados asuntos, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que a la gente la echen de su casa, el tema de los desahucios, por ejemplo. Entonces se pone el foco en el hecho en concreto, ¿no? Pues se sacan las imágenes de cómo desahucian a una persona, de cómo hay gente protestando, etcétera, pero muy pocas veces se explica por qué, ¿no? Pues un banco, un fondo buitre o determinados poderes, ¿no? Influyen en la política para que esto siga sucediendo. Y estamos hablando de un drama tremendo, ¿no? Y es que a las personas las echen de su casa, básicamente, que yo creo que es la humillación más grande y la derrota más grande de esta sociedad, ¿no? Y muy pocas veces se va al fondo del asunto, se habla de quiénes son esos poderes que están echando a la gente de sus casas y quiénes son los políticos que están permitiendo y por qué. A mí yo lo que he hecho mucho de menos en política, gobierne quien gobierne, es que más allá de que se pongan las medallitas o que expliquen que esto ha salido de esta manera o de la otra, es que expliquen por qué no van más allá. ¿Quién les impide sacar una ley contra los desahucios más valiente o una reforma laboral más valiente o etcétera, ¿no? Quiero decir, yo creo que la ciudadanía demanda conocer el por qué y hasta dónde llegan y por qué llegan hasta aquí. Y yo creo que eso es algo que también pasa factura a nivel político más tarde. Ujú. Miquel, bueno, cuando empecé el programa de televisión española de las cosas claras, me suele gustar apostar por gente no tan conocida, o al menos no conocida en el ámbito nacional de los medios, creo que era tu caso, y apostamos por ti, te llamé, conversamos, bueno. ¿Cómo te has sentido digamos, al aterrizar en lo que son los grandes medios? También lo digo yo en el hecho de que a veces lo fácil es poner a gente más conocida o que está más en las televisiones o en todas las tertulias, pero tu caso, como otros, es una apuesta por una cara nueva. ¿Cómo te sentiste y cómo te sientes ahora? Si alguna Yo vez te dijeron reconozco, también o te creíste que no podías tú estar ahí como otro más. claro, yo sufrí el síndrome del impostor, ¿no? Yo, en este sentido, ¿no? De decir, ¿no? ¿Y qué hago yo aquí ahora, ¿no? Y claro, a veces tenemos esta concepción a lo mejor de que los que hacemos un determinado tipo de periodismo a lo mejor pues no somos válidos para hacer periodismo pues más mainstream en este sentido, ¿no? Pero yo creo que ahí fuiste muy valiente, Jesús, y fuiste muy valiente y peleaste además, ¿no? Pues para que hubiera voces diferentes, no solo conmigo, con otras personas también, ¿no? Que quizás habían sido también más desconocidas. Y yo creo que eso, no solo te honra a ti, ¿no? Como profesional, sino que además la ciudadanía también muchas veces exige, ¿no? Salirse un poco pues de lo habitual, ¿no? Porque claro que hay mucha gente válida que hay más allá, ¿no? De las grandes cabeceras y de los grandes programas. Entonces yo creo que para mí fue una experiencia brutal el participar en tu programa, además pues conocer también desde dentro pues cómo funciona todo esto. Yo reconozco, y te lo he reconocido muchas veces, que descubrí un mundo, ¿no? Con todo esto, a veces inquietante, ¿eh? Es verdad, porque conocer cómo funcionan los tejemanejes entre bastidores que poca gente conoce, pues inquieta bastante, ¿no? Pero para mí ha sido una gran escuela, una gran oportunidad el haber podido estar contigo en el programa, conocer a tantas otras personas que te acompañaban y con las que compartimos mesa. Pero tengo que decir que conocer, como te decía, ¿no? Desde dentro la capacidad de influencia que tienen determinados poderes, ¿no? A la hora de sentirse molestos, ¿no? Cuando se hace un buen trabajo, ¿no? Porque yo creo que en las cosas claras pues hiciste un muy buen trabajo, además muy honesto, y diste voz a todas las partes y creo que ahí pues es un muy buen ejemplo de buen trabajo, pero ostras, yo reconozco que es inquietante, ¿no? Cómo determinadas influencias, ¿no? Son muy tóxicas para la democracia, ¿no? Y el resultado es que nos pegaron una patada, ¿no? Nos echaron en poco tiempo, ¿no? Y además con unos índices de audiencia muy buenos, ¿no? Por lo tanto,
pues evidentemente agradecerte todo el trabajo que has hecho al frente de las Cosas Claras y que sigues haciendo y que has hecho anteriormente y que te avala como profesional. Y por otra parte, pues gracias también por abrirle los ojos a la ciudadanía con cosas, ¿no?, que muchos otros ámbitos y medios pues cuesta tanto, ¿no?, tratar. Y además desde la honestidad con la que tú la hiciste. Hicimos, es un trabajo que hicimos, sin duda, y habrá que hacer otros mientras Hay que estemos hacerlo, hay vivos, que hacerlo. Miquel. Uh-huh. Por cierto, nada, enhorabuena por Antifascistas, que es el libro que tienes en la calle. Y no quieren que lo sepas, lo presentaremos. Estaremos contigo, con Gloria Marcos también, con Joaquín Bosch, el día 2 de mayo en Valencia. De forma concisa, casi te diría, ¿tú esperabas, Miquel, que con ese trabajo que hicimos, como decías tú, nos dieran la patada, no por los datos de audiencia, que eran buenos, y la Uh-huh. tendencia era todavía a que hubieran sido mejores cuando te llaman? ¿Tú hubieras imaginado que nos iban a dar esa patada no porque nos viera mucha gente, sino por otro tipo de razones más oscuras? A ver, es bastante obvio que había determinados poderes que les molestaba que estuviéramos allí contando las cosas que contábamos y cómo las contábamos. Y además desde la absoluta profesionalidad, ¿no? Quiero decir que tampoco podrían reprochar que hubo ningún tipo vamos, de información que no se ajustara, digamos, a los parámetros objetivos de lo que es presentar un tipo de información. Yo me lo temía, lo que no sabía es que serían capaces de llegar hasta tal nivel con tanta tranquilidad, ¿no? Y además con esas excusas baratas, otros mirando hacia otro lado, otros pues eso, escondiéndose sin dar la cara, ¿no? Y yo la verdad es que ha sido bastante triste el ver, ¿no?, las reacciones, ¿no?, que han habido. Por una parte, la de un montón de gente, ¿no?, que se indignó, y con razón, ¿no?, de que un programa que tenía estos buenos resultados de audiencia y que además ofrecía una información que otras cadenas o otros programas pues no ofrecían, ¿no? Y además la televisión pública haciendo servicio público, que es para lo que está pensada, ¿no? Esto por una parte, y por otra parte también el cómo pues, son capaces, ¿no?, de echar a la calle a una serie de profesionales y a todo un equipo, ¿no?, por simplemente hacer periodismo. Pero claro, cuando este periodismo molesta porque hace su trabajo, porque hace periodismo, no por otra cosa, ¿no? Entonces, eso indica que lo estábamos haciendo bien. Entonces, por lo tanto, yo creo que la conciencia la debemos tener muy tranquila. El trabajo yo creo que te avala, Jesús, y creo que además vamos, allá cada uno con su conciencia. Yo siempre digo, y te lo dije, ¿no?, que a mí no me sorprendió del todo, ¿no?, esta inquina que se tenía hacia el programa por hacer el trabajo bien hecho, sino me sorprendió más y me decepcionó más que alguna gente mirara hacia otro lado o no hiciese todo lo que pudiera, ¿no?, para conservar algo que tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas estaban agradecidos de que estuviera en una televisión pública, ¿no? Así que, bueno, ahí queda en la historia. Están los programas grabados, están los vídeos por ahí y, bueno, quedará ahí para siempre, quieran o no. Es decir, y estoy seguro que, bueno, que vamos a dar más guerra. Y la vida sigue, la vida sigue. Mientras haya salud hay que seguir haciendo cosas a pesar de que les duela. Además, cosas desde la honestidad, en este caso, mira, libros, como has escrito en tu caso, Antifascistas, en el mío, humildemente, no quieren que lo sepas, y mientras haya salud hay que seguir. Allá ellos, allá los que lo hicieron o lo consintieron. Miquel Ramos, muchísimas gracias. Nos vemos antes y si no, pues 2 de mayo seguro en Valencia. Cuídate, salud. Gracias a ti, Jesús. Mucha suerte con el libro y nos vemos pronto en Lo Valencia, mismo. el 2 de mayo. Hasta ahora.